Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si ustedes me preguntaran: pastor, ¿cuál es uno de los propósitos por el cual el Señor nos ha dado el libro de Apocalipsis? Creo que sin dudar yo les diría: miren, uno de los propósitos más importantes por el cual el Señor nos ha dado este libro, ¿saben cuál es? Porque el Señor ha querido mostrarnos cómo es posible que un culto de adoración puede llegar a cambiar la historia de nuestras vidas y la historia del mundo que nos rodea. Por eso nos fue dado el libro de Apocalipsis, o entre tantos propósitos, este es uno de los propósitos centrales. Yo lo que quiero decirles es que creo que el Apocalipsis tiene como uno de sus propósitos básicos mostrarnos con claridad cómo un encuentro de verdadera adoración del pueblo de Dios en el día del Señor se puede llegar a transformar poderosamente en algo que cambie toda nuestra perspectiva de existencia. Al comienzo del Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan comienza a darnos esta idea. Él comparte después todo lo que va a figurar en el libro de Apocalipsis como consecuencia de una genuina experiencia de adoración que tuvo con el Señor. Todo el Apocalipsis proviene de esto. Cuando en el día del Señor
Juan estaba adorando a Dios. Dice el capítulo 1 en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Creo que sin lugar a dudas todos nos estamos dando cuenta de que todo lo que va a escribir en el Apocalipsis Juan es porque el Señor le dijo, escribe lo que ves, ¿cuándo? Cuando en ese día, el día del Señor, Juan estaba adorando en el Espíritu y allí recibe la revelación. Mis queridos, si como iglesia llegamos a interpretar y a entender lo que Juan está comunicándonos aquí, y cada uno de nosotros se aplica a vivir un encuentro de genuina adoración a Dios en el día del Señor, creo que vamos a experimentar cosas impresionantes de Dios revelándose a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo de Cristo adora en verdad, cuando en verdad genuinamente adoramos a nuestro Dios, nuestro culto expresa de alguna forma que quizás nos es inexplicable cómo es que a Dios se le adora en el cielo. Creo que es importantísimo, fundamental para la iglesia, sobre todo en este tiempo, comprender que si dedicamos cada domingo como iglesia a buscar al Señor en genuina adoración, eso es un tiempo que genera la eternidad de los propósitos de Dios en nuestras vidas. No son unas horas que dedicamos religiosamente. Estoy hablando de un culto de genuina adoración en el día del Señor. Eso genera eternidad en nuestras vidas. Y no estoy exagerando en lo que les estoy diciendo, porque esto es justamente lo que este libro de Apocalipsis nos describe que experimenta Juan. Pero hay un detalle que quizás pueda pasársenos por alto, y es preguntarnos cómo estaba Juan en cuanto a sus circunstancias cuando él tiene esta experiencia. ¿Cómo estaba Juan? ¿Saben cómo estaba? Como lo leímos recién, que él lo describe atribulado. Y tribulación no es solamente estar pasando por un problema. Estaba pasando por una situación muy difícil que apretaba su corazón, su vida. Juan estaba desterrado de su hogar. Estaba preso de los romanos en una isla que se llamaba Patmos, una isla que estaba abandonada y que los romanos usaban como cárceles para llevar allí a quienes podían poner en peligro el gobierno del imperio romano. Juan estaba sin los hermanos que él pastoreaba en las iglesias allí que antes mencionamos y que estudiamos los domingos pasados. Juan estaba sin saber cuál sería su destino, cómo sería su futuro. Juan estaba sin su familia. Juan estaba sin sus amigos. Juan estaba sin sostén económico. Y por todo, estaba allí por causa de la palabra de Dios. Es decir, Juan estaba encarcelado por predicar el evangelio y por haber dado testimonio de Jesucristo. Y lo notable es que, sin embargo, a pesar de su extrema situación, a pesar de no estar con su iglesia, Juan, en el día del Señor, permanecía en búsqueda de su Dios. Releamos lo que antes vimos allí en
capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Miren, en Patmos no había música, no había banda de adoración, no había bancos cómodos, no había ambiente preparado, no había hermanos que lo alentaran, pero en el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu adorando a Dios. Y eso le permitió recibir esa revelación. Y es a partir de ese momento, y en una sucesión impresionante de imágenes y de revelaciones que van a llenar todo el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús se le manifiesta a su siervo mostrándole toda su gloria y haciéndole partícipe de una celebración de adoración en el mismo cielo de Dios. Y no solamente lo hace parte de ese culto extraordinario, sino también le permite a Juan conocer la gloria de aquel que está en cargo de toda la historia de su vida y de toda la historia del mundo. Juan ve la gloria de aquel que está sentado en el trono de la creación, el todopoderoso Dios. Luego Juan va a recibir las cartas que tiene que enviar a las 7 iglesias. Eso ocupa el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 8, Juan va a estar compartiendo en su relato todo lo sublime y maravilloso que él pudo experimentar en ese culto que llamaría impresionante, un culto celestial, al cual a él se le invita a participar. ¿Cuándo? Cuando en el día del Señor, quizás un domingo como este, a pesar de estar atribulado por sus circunstancias, él adoraba en espíritu. Y cuando adoraba en espíritu, se le abrió una puerta para que entrara a otra dimensión de adoración. La dimensión de adoración del cielo, a donde Dios está sentado en un trono. Así que lo primero que quiero decirles en esta mañana es que no dimensionamos ni apreciamos debidamente, creo, como deberíamos valorar el significado, mis hermanos, de tener el privilegio de dedicar nuestras vidas a adorar al Señor en su día. Yo no sé por qué a la iglesia se le ha robado y ha permitido la iglesia que se le robe el sentido de estar reunida en un mismo espíritu adorando a Dios. Cuando la adoración de la iglesia, de alguna manera, como dije antes, inexplicable, está expresando la gloria de ese Dios que está al control de todo lo creado. Y déjenme decirles que en la Biblia no fue una experiencia privativa de Juan. Nos cuentan los relatos bíblicos que Moisés vivió esta experiencia, que Isaías vio a Dios sentado en el trono, que el mismo apóstol Pablo pudo ver lo mismo que vio y experimentó Juan, lo que quiere decir que la puerta sigue abierta para la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo allí cuando escribe su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, porque la experiencia fue tan tremenda que no sabe qué es lo que le sucedió, cómo fue trasladado espiritualmente en esa adoración. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Se dan cuenta?
La única diferencia entre Juan y Pablo es que Juan se animó a tratar de expresar aquello que él vio y oyó en el cielo y que para Pablo era indecible, no encontraba palabras para describirlo, porque era tan grande, tan inexplicable la grandeza de lo que él experimentaba que no encontraba palabras como para poder describirlo. Juan se animó y es por esta causa que hemos visto en los mensajes anteriores que para poder hacer comprensible de alguna manera lo que él vivió y presenció y participó en el cielo, en ese culto de adoración, Juan intenta manifestarlo a través de símbolos, todos basados en los pasajes del Antiguo Testamento, o imágenes que de alguna manera pudieran ser descriptivas de todo lo que él estaba viendo y oyendo en ese impresionante culto de adoración celestial. Y recuerden esto, todo comienza cuando él de todo corazón, de manera genuina, en el día del Señor, a pesar de lo que le está pasando, busca a Dios en adoración. Colores, lo leímos antes en el pasaje, brillos que él no puede describir y los compara con piedras preciosas diferentes allí en el trono, seres alados con rostros diferentes, un mar de vidrio, un arco iris, lámparas de fuego, hombres sentados en tronos, coronados, relámpagos, truenos, voces que salen del trono. No encuentra palabras, símbolos, pero trata de hacerlo comprensible a ese tremendo culto celestial que él está viviendo. ¿Saben? Podríamos tener realmente experiencias maravillosas, no místicas, maravillosas espiritualmente, si más allá de nuestras circunstancias, sean como sean, buenas o malas, cómodas u horriblemente difíciles, en verdad nos propusiéramos que nada de lo que nos sucede va a impedirnos buscar, adorar al Dios de nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Dios merece mi adoración en mis mejores tiempos como en mis peores tiempos. Y curiosamente es en el peor tiempo de Juan en donde Dios le da esta tremenda revelación, en ese domingo, en el día del Señor. A pesar de su tribulación, el Señor le permite a Juan vivir una experiencia tan sublime, tan profunda, que no solamente le permite hallar consuelo en la situación que él está viviendo, sino que le sirve al pastor de esas iglesias de las cuales está separado, corregir, sostener y afirmar a esos hermanos que él pastoreaba, que quizás en ese domingo estaban reunidos también para darle culto al Señor y extrañaban a Juan, su pastor, que estaba preso y lejos de ellos. Juan no lo sabe. Juan ni siquiera se lo imagina. Pero ese día primero de la semana, en que, repito esto, a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles por las cuales él estaba pasando, Juan decide dedicarse a buscar al Señor y darle adoración. Y lo que recibe de Dios va a cambiar su vida. Y no solamente va a cambiar su vida, va a cambiar la vida de millones de cristianos a través de la historia. Y puede cambiar también nuestra vida hoy, después de 2000 años de esta experiencia. Así que ya saben, si ustedes me preguntan a mí cuál es uno de los propósitos claves por el cual el Señor nos ha dado el libro de Apocalipsis, les voy a responder, porque Dios ha querido mostrarnos cómo es posible que un culto de genuina adoración en el Espíritu puede llegar a cambiar la historia de nuestras vidas y la historia del mundo que nos rodea. Apocalipsis
Es un libro que tiene como marco, mis hermanos, una celebración cúltica, en donde Jesucristo le expresa a su siervo que está preso por su fe una propuesta de cambio de perspectivas de la historia y del destino del mundo. Mis hermanos, lo que Dios le revela en esta experiencia a Juan tiene que cambiar también el significado de nuestros cultos como iglesia de Cristo. Lo que Dios revela en Apocalipsis tiene que cambiar nuestra perspectiva de lo que significa adorar como iglesia al Señor. Dios está buscando manifestarse al mundo a través de la adoración de su pueblo, porque a través de nuestra adoración se comunica el carácter del Dios del universo. Porque a través de nuestra adoración se comunica el carácter del Dios de toda la historia y de todo el destino de la humanidad. No es solamente cantar, no es solamente orar. Cuando adoramos a Dios, aunque hoy estamos separados para hacerlo, en un mismo espíritu, se abre una puerta en el cielo y se manifiesta la gloria de Dios en la tierra. Permítanme orar. Para que en este momento, Padre, ninguna cosa interrumpa la meditación de tu palabra en los pensamientos, en el corazón de tu pueblo. Oro para que tú evites, Señor, que el diablo distraiga esto. Porque sabemos, Señor, y tu palabra dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Él no quiere que te adoremos. Él no quiere que conozcamos tu gloria. Él no quiere que se refleje esa gloria tuya en nuestras vidas. Y, Señor, la forma que tú tienes de que tu pueblo pasado, al estudiar la séptima carta que Jesús le envía a las iglesias, en la iglesia de la Odisea, el Señor tiene que reclamarle a la iglesia que le permite intimar con ellos. ¿Se acuerdan ustedes? La iglesia en la Odisea, una iglesia desinteresada, exacerbadamente materialista, una iglesia que no estaba en espíritu. Y Jesús les dice cuando se presenta a la iglesia allí en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta, ¿se acuerdan? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, intimidad, y él conmigo. Lo interesante es que así terminan las 7 cartas, con una iglesia que está desinteresada en esta comunión. Pero miren cómo comienza ahora el capítulo 4, inmediatamente después. El Señor se presenta a Juan nuevamente y con una puerta abierta en el cielo le dice, sube y entra y te mostraré las cosas que han de suceder. Así que la imagen es clara. Quienes son parte de esa iglesia tenían la puerta cerrada a estar en intimidad con el Señor. Y Jesús les llama a cada uno de ellos diciéndole, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, estaré en intimidad con él. Pero inmediatamente viene esto. Cuando termina de escribir las cartas, dice Juan allí en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es para pensar, ¿verdad? Es como para meditar. La séptima carta a una iglesia, Jesús se queja porque la iglesia le reclama a la iglesia que tiene la puerta cerrada a la intimidad. Pero ahora inmediatamente vemos lo contrario. La iglesia indiferente, puerta cerrada. El cielo apreciando con una puerta abierta que Juan entrara para participar de un culto en el cielo. En el día del Señor, el apóstol Juan es invitado a adorar a Dios en un encuentro especial, en una experiencia maravillosa. Y como consecuencia,
esto le permite encontrar a Juan una nueva realidad para su vida, una perspectiva diferente de su historia y de la historia del mundo. A Juan le permite esto encontrar una respuesta en ese tiempo tan difícil que él estaba atravesando. Y la respuesta a todos sus interrogantes no solamente es para él, sino para un pueblo que estaba sufriendo como él estaba sufriendo. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos allí en el capítulo 1? Compañero de tribulación con ustedes, le dice Juan. ¿Quién lo invita a subir a Juan y entrar por esa puerta abierta, según el texto allí del capítulo 4? Es Jesucristo mismo. Juan escucha una voz que es inconfundible. Es la misma voz que había escuchado antes y suena esa voz, dice, como una poderosa trompeta. Ahora, me gustaría que estemos atentos y nos preguntemos qué es lo primero con lo que se encuentra Juan cuando él entra por esa puerta. ¿Qué es lo primero que ve? Y aquí nuevamente nos vamos a encontrar con un hilo conductor que proviene de esa última carta. La carta a la iglesia en la Odisea termina con una invitación impresionante, porque Jesús, cuando golpea la puerta, luego le dice a la iglesia: si alguno venciere, se va a sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, cuando Juan entra por esa puerta abierta, guiado por el Espíritu Santo, justamente lo primero que ve, ¿qué es? Un trono. Y en ese trono, alguien sentado. Dice el versículo 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y siempre estaban allí esos seres vivientes. Tenemos que entender algo antes de continuar la lectura. Y es que los reyes, en la época de Juan, no se pasaban todo el día sentados en el trono, sino que cuando lo hacían, era una muestra que expresaban que estaban en gobierno, estaban administrando el control de todas las cosas en su reino. Es decir, que cuando Juan entra por esa puerta que se le abre en el cielo, lo primero que ves es a Dios sentado, administrando y controlando el gobierno de todo lo que le pertenece, porque Él es el creador de todas las cosas. Esto es lo que ve Juan. Allí en el versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sorpresa para Juan. Es verdad, Juan, que fuiste llevado al destierro.
Es verdad que estás preso, abandonado en una isla por el Imperio Romano, pero sobre ese imperio y sobre todos los imperios de la tierra hay un gobierno superior en el cielo. Es el gobierno de Dios. Este es el mensaje. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra trono referida al Dios que está sentado en ese trono? En 11 versículos en el capítulo 4 aparece, mis hermanos, 12 veces. En 12 oportunidades se menciona en estos 11 versículos que Dios está en control de todas las cosas. Y aparte hay que sumarle 2 veces más cuando se habla de los tronos donde están sentados los 24 ancianos. Eso significa que 14 veces aparece la palabra trono en estos versículos. Me imagino que todos nos damos cuenta que algo quiere decirnos esto. En todo el libro de Apocalipsis, la palabra trono aparece 45 veces, porque en este libro la revelación de Dios reinando en poder es central, es clave. Pero miren qué interesante, de esas 45 veces, 14 veces vamos a ver que aparece aquí en este capítulo 4. Es lo primero que ve Juan cuando entra por esa puerta abierta y participa de ese culto en el cielo. Y esto nos dice, mis hermanos, que en el Apocalipsis toda la revelación gira alrededor del gobierno de Dios. Pero más que en ningún lugar en este libro, en este capítulo, cuando Juan participa de esta visión de culto celestial. Juan puede contemplar, apenas entra por esa puerta abierta, que toda la creación, visible o invisible, gira alrededor del trono de Dios. Es decir, bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y no hay situación que no esté bajo el control de Dios, a pesar de que Él está pasando un tiempo tan difícil, abandonado en esa isla, preso por predicar el Evangelio. Lo que se le muestra es que ninguna situación ha de impedir que Dios gobierne sobre la historia de la humanidad, sobre su propia historia. Este es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje es que en el mundo, donde Juan aparentemente está subyugado por poderes malignos e injustos, la visión que tiene le permite ver que la propuesta del cielo es mostrarle que a pesar de cualquier situación que ocurra en la tierra, quien tiene el control de toda su existencia y quien gobierna sobre todo gobierno, ya sea humano o espiritual, en el cielo o en la tierra, es nuestro Dios, el eterno y todopoderoso Dios. Ese trono se le muestra a Juan para que nos lo muestre a nosotros, mis hermanos, hermanas queridas. Es para que nosotros entendamos que a pesar de lo que está pasando en el mundo, a pesar de la pandemia, a pesar de los gobiernos, a pesar de todo lo que sucede en el mundo, ese trono de Dios no está vacío, está ocupado por el creador del universo, por el creador de la raza humana, por el creador de los ángeles y por el creador de todo lo que existe. Y el hecho de que ese creador está sentado en el trono simboliza que nuestro Dios está administrando soberanamente el destino de todas las cosas. Este es el mensaje central del libro de Apocalipsis. El trono de Dios y Dios sentado en ese trono gobernando sobre todo suceso, ya sea en el cielo o en la tierra. Yo creo con todo mi corazón que hoy cuando se cae Wi-Fi y se interrumpe la transmisión, Dios sigue gobernando. Dios sigue controlando todo. Nosotros tenemos limitaciones, Dios no tiene limitaciones y nos unimos en el espíritu de adoración a aquel que es ilimitado en todo lo que Él hace. Ese día del Señor en el cual
Juan decide sacrificar adoración al Señor en medio de sus penosas circunstancias, en medio de las difíciles cosas por las cuales se está atravesando en su vida. Sin sustento económico, sin familia, sin amigos, sin iglesia. Ese día que él sacrifica alabanza al Señor, se va a convertir para él en el día más impactante de su vida. Aún más que cuando tuvo el privilegio de caminar con el Señor Jesús, cuando Jesús se encarnó y fue su maestro, su Señor, y le enseñó tantas cosas. Aún mucho más fue impactante lo que ve Juan aquí de lo que vio cuando Jesús hacía grandes milagros, de lo que escuchó cuando el Señor daba esas profundas enseñanzas. Ese día fue todavía mucho más impactante para Juan, porque ahora lo que ve Juan de Jesús es mucho, pero mucho más excelente e impresionante que lo que nunca antes pudo imaginar acerca de él. Juan aquí posiblemente ya era un anciano de unos cerca de 90 años o más. Fue el apóstol que más vivió de todos los apóstoles. Había caminado con Jesús en su juventud. El Señor lo había elegido como uno de sus apóstoles. Juan había tenido experiencias tremendas con Jesucristo. Vio su muerte, pero también participó de su resurrección. Pero ahora lo que ve él de Jesús es un Jesús rodeado de gloria. Es un Jesús exaltado. Y ve multitudes de hombres y de ángeles y de seres vivientes en algo que es prácticamente indescriptible. Ve que todo lo que existe adora a Jesucristo. Allí en el capítulo 5, Juan va a escribir esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Ahora vamos a cantar al Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No puedo continuar. Necesitamos adorar a Dios y unirnos a esa alabanza celestial por un momento. Y luego
continuamos con el mensaje. Estás sentado en el trono, siempre reinando soberano. Ángeles hombres alaba, Dios reunido con su pueblo, oh Alfa y Omega, Cristo Santo, Señor Jesús, oh Alfa y Omega, Cristo Hijo, ven, Señor Jesús. Entonces subiremos, juntos estaremos en el gran día en que tú vendrás, oh Alfa y Omega, Cristo Santo, Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Cristo Santo, Señor Jesús, oh Alfa y Omega, Cristo Santo, Señor Jesús, oh ven, Señor Jesús. Aleluya. Quisiera explicarles algo en esta mañana.
algo que creo que es muy importante para que podamos comprender correctamente el Apocalipsis. Y es intentar, al estudiar este libro de la Biblia, despojarnos un poco de la forma en que nosotros interpretamos la historia humana desde una medida temporal de sucesos o de eventos. Primero sucede esto, después sucede aquello, luego sucede esto otro. Nosotros comprendemos la historia y los sucesos históricos temporalmente, pasado, presente, futuro, y los ubicamos por fecha. En tal año pasó esto, luego vino aquello. Es decir, que interpretamos todo desde una medida de espacio y de tiempo. Y es lógico que lo hagamos así, porque estamos metidos dentro de una dimensión de espacio y de tiempo. Pero al meditar en esta visión que le fue dada a Juan de todo lo que sucede en el cielo, tenemos que hacer el esfuerzo de salirnos de esta medida. Porque en la dimensión espiritual del reino de los cielos no existe el tiempo. No hay tiempo. Dios está por sobre el tiempo porque Él creó también el tiempo. La dimensión del reino de los cielos es totalmente atemporal, es espiritual. Es decir, que está mucho más allá de una medida de cálculo de tiempo. Porque en esta dimensión espiritual no hay distancias como en lo físico. No hay alto, no hay ancho, no hay largo. Por lo tanto, tampoco se mide el transcurso del tiempo ni de las distancias. Es una dimensión espiritual. Allí no existen medidas físicas. No hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Tampoco hay días. Tampoco hay semanas, tampoco hay meses, tampoco hay años. Todo transcurre en el cielo en una especie de presente continuo, por eso es eterno. De allí que un suceso de revelación en el cielo de Dios que le es dado a una persona, quizás pueda durar apenas segundos en nuestro uso del tiempo. Pero para quien lo recibe y lo comunica, es una visión de acontecimientos ininterrumpidos, de meses, de días, tal vez de años. Es como si las manecillas de un reloj comenzaran a funcionar rápidamente. Y lo que está viviendo Juan quizás sea el transcurso de muchísimas cosas, sucesos, pero que en el reloj de Dios, que no tiene esta medida, es quizás apenas unos segundos. Recordemos que es por esto que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque en la dimensión espiritual del reino de los cielos no existe el tiempo. Repito, Dios es el creador del tiempo. Y por eso Él no está sujeto al transcurso de lo que sucede en la historia. Esta misma visión que recibe Juan y que da lugar luego a todo el libro de Apocalipsis, posiblemente haya durado algunos segundos. Pero sin embargo, lo que escribe Juan al comunicarla da la impresión que lo que vio y describe duró muchísimo tiempo. Por eso es importante entender que el Apocalipsis no es una serie de sucesos temporales, en donde ciertas cosas van a pasar primero y luego vendrán otras, sino son ciclos de revelaciones continuas. Ustedes van a encontrar las siete trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, y si lo leen con atención van a encontrar que nunca
se cierra un ciclo de 7, sino que cuando se cierra el 7 comienza otro ciclo. Es como si estuviera en una espiral de tiempo metido allí Juan. Por eso varias veces en el libro él expresa esto y lo dice: después de esto, miren, se los leo. Allí en el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y luego dice en el capítulo 7, en el versículo 1, después de esto vi 4 ángeles. Y luego en el mismo capítulo, en el versículo 9 dice: después de esto, y he aquí una gran multitud. Y en el capítulo 15 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto un libro. Y en el versículo 18, en el capítulo 18 dice, en el verso 1, después de esto vi a otro ángel. Y en el capítulo 19 dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud. Ese después de esto no lo está diciendo por un orden de tiempo en que ocurren los eventos, sino por cómo Juan los está viendo. Hasta es posible que esos eventos coincidan en el tiempo humano cuando se manifiestan. Repito, es como que Juan está dentro de una espiral de tiempo, pero está viendo lo eterno. Juan ve esos ciclos de eventos como uno después de otro, lo que no quiere decir que cuando suceda lo que él ve, tengan ese orden temporal. Repito, tal vez lo que ve Juan puede estar ocurriendo todo al mismo tiempo. Es por esto que no debemos interpretar el libro de Apocalipsis temporalmente, porque lo que ve el apóstol son ciclos continuos que empiezan y se cierran, dando lugar a nuevos ciclos, como si fuera una continua espiral. Así es la imagen de Apocalipsis. Juan va viendo uno por uno esos ciclos, pero para Dios, que está fuera del tiempo humano y controlando la historia, todo es un ciclo, uno solo, que comienza y termina. Dios es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero, el último. Y encontraremos que Apocalipsis nos dice del Señor: Él es, el que era y el que ha de venir. Está todo cumplido ya. Dios ve la historia de la creación y de la humanidad ya cerrada. Y lo que declara el Apocalipsis no es otra cosa que lo que ya está sucediendo. Es un error pretender decir: según el Apocalipsis va a pasar tal cosa primero, luego va a pasar tal otra, luego va a venir aquello. No es así. El cielo de Dios es atemporal. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. En la dimensión del cielo, y como lo ve Juan, todo es un presente continuo. Ya está todo consumado a los ojos de Dios. Lo que declara el Señor en la revelación de Apocalipsis a Juan ya está cumplido, ya está hecho. Escuche, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya lo está viendo porque ya está cerrado. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la iglesia, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No encuentra palabras para describir la belleza de la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hecho está. No es algo que va a suceder, sino es algo que se va a manifestar desde la perspectiva de la eternidad de Dios, que ya está finalizado. Hecho está. No es algo que puede llegar a suceder, sino algo que ya está hecho en la dimensión espiritual de Dios y que se va a manifestar en un abrir y cerrar de ojos en la vida humana. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser en cualquier momento. Jesús quiso iluminar y dijo: como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. En un instante, en un microsegundo atómico. Pero hermanos, hermanas, está hecho. Comenzó en Dios la historia de la creación y termina en Él. Y todos los sucesos de la historia están siendo conducidos al propósito de Dios. Es por eso que el Señor Jesús nos enseñó que tenemos que estar preparados para cuando el reino de Dios se manifieste. Porque el reino de los cielos puede manifestarse cuando nadie lo espere. El reino de los cielos no puede calcularse ni determinarse humanamente. Los discípulos quisieron saberlo y miren lo que les contestó el Señor allí en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe. Jesús mismo dijo: yo no lo sé, los ángeles tampoco. Esta es prerrogativa del Padre. Es decir, mis hermanos, que no tiene que ver con sucesos, tiene que ver con la voluntad de Dios. Puede ser de un momento a otro. Y cuando eso suceda, esta dimensión temporal quedará integrada y sujeta a la dimensión espiritual y eterna de Dios. El tiempo humano dejará de ser tiempo. Y todo lo creado será renovado en eternidad. Y es por eso que quien hoy no está relacionado con el Señor ya no tendrá oportunidad. Lamentablemente quedará fuera del establecimiento del reino eterno de Dios. Y es por esto también que Jesús dijo lo siguiente allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna, porque al creer la palabra de Dios, entramos en la dimensión de la historia de Dios, no de la historia de los hombres. Entramos en la eternidad. Es algo que ocurre ahora en aquellos que creen. Hecho está. Hecho está. Cuántos terribles errores que condujeron aún a herejías se han cometido a través de la historia del cristianismo, por no entender que el Apocalipsis no fue revelado con la intención de que establezcamos fechas o líneas históricas de sucesos de cuándo han de suceder lo que está escrito. Es todo lo contrario.
El Apocalipsis nos enseña que no es el propósito de Dios ni pretende esta revelación que le fue dada a Juan mostrarnos cuándo sucederán todas estas cosas, sino que el interés del Señor al revelar lo que hay en el Apocalipsis, que significa literalmente revelación, es mostrarnos la manera en que la historia termina para dar lugar a una nueva historia de existencia. Esto se termina y entramos en lo eterno de Dios. Y la historia del mundo termina, según esta extraordinaria revelación, en el absoluto control y gobierno de aquel que está sentado en el trono y que hace que todas las cosas sean nuevas. En aquel que es el alfa, porque todo comienza en Él. En aquel que es la omega, porque todo termina en Él. Toda la historia termina en Jesús. El que era, el que es, el que vendrá, el eterno Dios. Tu historia de vida está determinada por Jesucristo. El día que te uniste a Él, la eternidad de Dios comenzó a trabajar en tu vida, a establecer el propósito de Dios en tu vida. Eres un ser eterno, mi hermano, mi hermana. Es para siempre. Ya está hecho. Ya eres parte del reino de Dios. Quiero que volvamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Juan nos habla del aspecto de aquel que ocupa el trono, pero no puede reconocer una figura en ese trono, porque es tan indescriptible, glorioso y extraordinario lo que él ve, que solo puede describirlo usando símbolos, piedras preciosas de todos los colores, brillantes. Pero hay algo especial que él ve en el trono de Dios. Juan ve un arco iris. Y ese arco iris es una descripción simbólica del compromiso que ha tomado Dios de manifestar su salvación desde ese trono de gobierno. ¿Recuerdan ustedes cuándo apareció por primera vez en la Biblia un arco iris? Aparece cuando Dios, después del diluvio universal, le promete a Noé que nunca más sería otra vez destruida la tierra, ni la vida en la tierra. Y que ese arco iris era una señal de que él preservaría en pacto para siempre su proyecto de existencia. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Simplemente quiero decirles que son símbolos. La esmeralda es de color verde, representa la esperanza. Y ese arco iris es una señal de pacto de Dios, un pacto que Dios le había dado a Noé. Se los leo ahí en Génesis 9:11, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Qué es entonces, mis hermanos, lo que quiso decir Juan al describir ese arco iris magnífico que sale del trono de Dios? Quiso dar a conocer
porque no se sabe cuándo se manifestará el fin de los tiempos. Pero lo que sí se sabe es que el trono de Dios es un trono que sostiene una señal de pacto con su pueblo, un pacto continuo de misericordia, de gracia. Así que lo que ve Juan ese día del Señor cuando estaba adorando a Dios en espíritu es una manifestación impresionante de la misericordia y de la gracia de Dios que fluyen permanentemente, continuamente de su trono. En ese trono, desde siempre y para siempre y por siempre y sin medida de tiempos, Dios ministrará gracia y misericordia a quienes se acerquen a Él. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Sí, acerquémonos confiadamente al trono donde Dios está en gobierno para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy triste que siempre hemos visto al Apocalipsis como un libro de condenación, de destrucción, cosa por la cual hemos relacionado este nombre solamente con juicio, con eliminación de vida, con caos, con dolor. Apocalíptico decimos cuando hay algo que es caos, sin percibir que el mensaje del trono con el que comienza esta revelación del cielo es un mensaje de gracia, de misericordia, donde el Señor anuncia un pacto perpetuo para contigo y para conmigo, para con su pueblo. Hemos sido muy injustos con este libro. Siempre hemos visto el trono de Dios como un trono de juicio, cuando en realidad ese trono siempre ha sido un trono de gracia, de misericordia, un trono abierto, abundante para aquellos que requieran de esa misericordia y de esa gracia. No es Dios el que condena, es el hombre que rechaza esa gracia y esa misericordia que le ha dado Dios en Cristo, el que se autocondena a sí mismo. Termino. Los 24 ancianos de la visión representan a todo el pueblo de Dios revelado en la Biblia. 12 en Apocalipsis es símbolo de totalidad. 12 son las 12 tribus de Israel, el pacto del Antiguo Testamento. 12 son los apóstoles y las naciones que descienden de ellos, la iglesia del pacto del Nuevo Testamento. 12 más 12 es 24. Juan, lo que está viendo en esos ancianos coronados, sentados en un trono, es la totalidad del pueblo de Dios que va a permanecer delante del trono de Dios. Los tronos donde están sentados esos ancianos son símbolo de la autoridad de Dios que le ha sido delegada a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Los relámpagos, los truenos, las voces que salen del trono, las lámparas que están delante del trono, que dice Juan que son los 7 espíritus de Dios, son símbolos de la actividad permanente del Espíritu del Dios Trino. Lo vimos en una de las cartas, ¿lo recuerdan? En Isaías capítulo 11, Espíritu de Dios
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, de perfeccionamiento de Dios. El mar de vidrio, semejante al cristal, símbolo de la santidad de Dios, separado. Los 4 seres vivientes, adorando frente al trono, reflejan en sus rostros, porque están delante de Dios, el carácter de Dios. Uno de los seres vivientes, con rostro de león, refleja el poder y la majestad de Dios. El otro ser viviente, con rostro de becerro, de buey, reflejan la fuerza y la actitud de servicio permanente de Dios. Otro de los seres vivientes, con rostro de hombre, refleja la sabiduría y la inteligencia del Creador. Otro de los seres vivientes, el cuarto, águila volando, refleja el conocimiento y el dominio de Dios por sobre todo lo creado. Símbolos. Pero lo más importante que puede presenciar Juan es que en un momento todo lo que está creado, todo lo que está en el cielo, se inclina ante el trono de Dios y le adora. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amado hermano y amada hermana, en esta mañana quiero hacerte un llamado basada en esta carta o en este libro de Apocalipsis. Todo se inclina para adorar a Dios. Todo se humilla delante del Señor. Y quiero hacerte un llamado a la adoración, iglesia. Si hay algo que extrañamos mucho en este tiempo, es no poder estar reunidos, estar juntos para adorar al Señor, ¿verdad? Lo extrañas. Pero aún no pudiendo hacerlo junto con tus hermanos, por favor, que nada ni nadie te quite el privilegio de hacerlo en donde ahora estés. Porque como le pasó a Juan, esa adoración en espíritu puede pasar a ser el día más importante de tu vida. Los cielos se abren. La puerta se abre del cielo para
aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y así lo dijo Jesús, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Únete a la creación. No dejes que ninguna circunstancia en tu vida te impida entrar al cielo. Nos humillamos ante Él. Padre, en esta mañana tú tuviste en control de todas las cosas, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque este servicio pudo terminar para la gloria de tu nombre. Invitando a cada uno de aquellos que forman parte de tu pueblo a brindarte una genuina adoración de corazón. Este es tu día, Señor, pero cada día de nuestra vida queremos recordar que está hecho todo. Y que todo ha comenzado y termina en ti. Y que a pesar, Señor, de que vivimos cosas que nos confunden y situaciones difíciles, algunos hasta críticas, hemos establecido, Señor, en nuestro corazón que nada ni nadie dejará o posibilitará de que nosotros te demos la adoración que tú mereces. Ven, Señor Jesús. Así como termina el libro de Apocalipsis, te decimos, uniéndonos al Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Te esperamos. Amén. Amén. Vamos a una canción ahora. Y luego de adorar al Señor, como lo hacemos todos los domingos, entregamos en ofrenda nuestra vida al Señor. Entregamos nuestras ofrendas al Señor con un corazón agradecido, porque está hecho. Está hecho. Ya Cristo viene. Señor Jesús, te damos gracias también por estas ofrendas, Señor, porque es parte de nuestra vida, Padre, y hay agradecimiento en nuestro corazón porque nos das las fuerzas para trabajar, nos das las fuerzas para emprendimientos, Señor, y solamente esto es una parte de lo mucho que tú haces por todos nosotros. En esta parte que es espiritual también, aunque el dinero es material, está representada en nuestras vidas y te adoramos con ellos, Señor, porque tú eres el que nos das todas las cosas y multiplicas todas las cosas. Conforme a tus riquezas en gloria, pedimos también, Señor, que multipliques los bienes de nuestros hermanos y de la gente que está escuchando este programa. Sean bendecidos y prosperados, Señor, en todo lo que emprendan. Gracias, Padre bueno. Multiplica, Señor, tu bendición y provee trabajos a aquellos que les falta, Señor. Lo pedimos y lo creemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y quisiéramos también, al terminar, bendecir sus vidas, sus familias y su salud. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, Padre. Que tu mano de poder repose en gracia sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas, en sus familias, en sus hogares y también en sus circunstancias. Señor, comprometemos nuestro corazón
a no permitir que nada nos impida darte la adoración y el reconocimiento que tú mereces. Nos unimos a la adoración en los cielos. Tú mereces toda la alabanza, toda la exaltación, toda la acción de gracias. Y recordamos de manera especial que para sellar este pacto con nosotros, de tener un trono de gracia y misericordia, diste la vida de tu Hijo. Y que Jesús derramó su preciosa sangre y estamos cubiertos y sellados con ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, el bendito, el eterno Hijo de Dios. Oramos. Amén y amén. Bueno, un tema de adoración nos despide de ustedes. Mañana a las 20 horas, como lo estamos haciendo durante todos estos 7 meses que ya han transcurrido, nos encontramos en nuestro devocional. Gracias por su atención, gracias por haber adorado junto con nosotros al Señor. Nos vemos. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.